Como siempre quiero animarles a que agradezcamos siempre al Ministerio de Niños. Nosotros vemos, ¿no? Se las llevan y los vuelven a traer, pero no vemos todo lo que hay por detrás. Hay por detrás una logística, hay por detrás el hecho de que nuestros niños aprendan. O sea, no es simplemente llevarlos, nosotros no los entretenemos a los niños, nosotros queremos enseñarles, queremos que ellos aprendan el Evangelio desde la corta edad. Y sabemos y estamos muy conscientes de que esa es la mejor forma. Entonces, evidentemente, esto es un pequeño apoyo a los padres, porque la responsabilidad es nuestra como padres, pero cuando tengan la oportunidad, cuando estén saliendo, denle las gracias a los maestros. Ellos toman harto tiempo en la semana, en su semana ocupada como la tenemos todos, para poder preparar para nuestros niños. Ahora sí le pido al pastor Jorge que venga. Ok. Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Como decía David, qué privilegio poder estar juntos y poder adorar a Dios. Que el Señor nos haya permitido, bueno, por su gracia, ¿no? El poderle adorar, el podernos acercar a Él. Eh, es una bendición eso. Bueno, en esta oportunidad estamos continuando con Hechos de los Apóstoles. En este tiempo hemos venido predicando sobre eso. Y ahora vamos a continuar con toda esta parte de Hechos. Pero quisiera un poquitito, hemos llegado hasta el capítulo 19 de Hechos. Y bueno, ahí hemos visto que Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso, ¿no? Bueno, David un poco nos ha hecho una referencia, nos ha hablado algo de eso, pero esta ciudad era una ciudad muy importante la verdad, ¿no? O sea, un lugar, bueno, donde realmente era importante. Esta ciudad del Asia Menor era famosa sobre todo por la dedicación al templo de Diana. O sea, esa era la característica especial, ¿no? O sea, era realmente ese templo era un templo enorme y se podía ver a lo largo de toda la ciudad. Y bueno, ya vamos a ver cómo parte de esta prédica gira en torno a eso. Y ese templo en realidad es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, digamos, ¿no? Y bueno, como siempre era costumbre de Pablo, apenas Pablo entra en Éfeso, él comienza realmente discutiendo y persuadiendo en la sinagoga judía sobre el reino de Dios. Y, uh, y así lo hace por 3 meses, intensamente. Primero va a los judíos, primero va a ellos realmente, hasta que los judíos comienzan a rechazarle, comienzan a discutirle, ¿no? Entonces, a raíz de eso, y un poco con el apoyo de las otras iglesias que él antes había fundado en Macedonia, él no sé si rentaba o compartía en un lugar que se llamaba la Escuela de Tirano. Este Tirano era un filósofo, era un educador. Y bueno, comentarios nos dicen que el horario, digamos, de estas escuelas, estas escuelas comenzaban muy temprano en el alba
y hacían un alto a las 11 de la mañana para almorzar y para descansar hasta las 4 de la tarde, ahí retomaban. Y Pablo aprovechaba ese descanso y ahí a partir de por 5 horas, él tenía ese lugar y él podía compartir, y esta vez lo hacía diariamente con la gente, ¿no? O sea, ahí vemos que Pablo diariamente, como era su costumbre, o sea, realmente discutía en la escuela de tiranos sobre las escrituras y hablaba sobre esto, ¿verdad? Y así lo hace por espacio de 2 años. 2 años se queda en esa ciudad realmente de Éfeso, ¿no? Y el resultado se puede ver claramente en el verso 19, 10 de Hechos, que nos dice que toda la provincia de Asia, o sea, ahí Lucas hace un pequeño resumen, dice que toda la provincia de Asia, tanto judíos como gentiles, oyeron la palabra de Dios. O sea, vemos un impacto así muy fuerte ya de Pablo. O sea, estamos hablando de toda una provincia romana, digamos, en esa área, ¿no? En Asia Menor. En la porción que ahora vamos a continuar con más detalle, nos va a explicar qué es lo que realmente estaba pasando en esta ciudad de Éfeso, ¿ya? Y la porción bíblica, y ahora sí les voy a invitar a que abran sus Biblias en Hechos 19, 11, y pueden abrir sus Biblias allá, y vamos a ver realmente cómo la palabra del Señor tiene poder para transformar vidas, ¿no? Y ese es el título que le he puesto a esta enseñanza, ¿no? La palabra del Señor tiene realmente poder para transformar vidas. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Le vamos a pedir realmente a Dios que nos dé su gracia para mirar esta porción y que la podamos ir revisando y guardando en nuestro corazón y entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Amén. Padre amado, muchas gracias por cada persona que está acá. Señor, por favor, revélanos tu palabra. Señor, necesitamos que tú nos reveles tu palabra, que tú la abras delante de nosotros y la guardes para que la podamos poner por obra. No tenemos esa facultad, Señor. Ayúdanos y danos esa gracia. Te pido por cada uno de los que estamos acá, Señor, o nos están viendo en línea, para que tú los bendigas, Señor. Muchas gracias, Señor. Aquí Lucas en 5 puntos nos va a tratar esta porción. Yo sé que es un poquito largo, desde el 11 hasta el 41, ¿verdad? Pero es importante ver toda esa porción. El punto 1, vamos a ver los versos 11 y 12, simplemente, ¿no? Y este punto, ahí vamos a ver cómo Dios hacía milagros extraordinarios, ¿no? Y así comienza el verso 11. Dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¿no? O sea, Lucas es muy expresivo, no solo dice milagros, sino extraordinarios, está diciéndonos, ¿no? Y en el verso 12 nos dice que de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Aquí Lucas está destacando que era una obra de Dios, ¿no? Por medio de la mano de Pablo. Sí, Dios estaba respaldando a Pablo, pero aquí está glorificando al Señor, ¿verdad? Y que eran esos milagros extraordinarios que los enfermos se sanaban aún, con estos objetos, ¿no? Con un pañuelo o con parte del delantal, no sé, de Pablo, ¿verdad?
Y así se sanaban. Y no solo, o sea, nos habla de sanidad, también nos habla de liberación de espíritus malos. Ya que también los espíritus malignos se iban de esas personas que estaban influenciadas, o sea, por estos espíritus, ¿verdad? Bueno, aquí definitivamente se está viendo que hay un respaldo de Dios a la predicación de Pablo, ¿no? O sea, estaba la mano de Dios ahí, detrás de este ministerio de Pablo, ¿verdad? Bueno, hemos visto en los evangelios en general, o sea, también milagros extraordinarios de Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan de esa mujer que sufría flujo de sangre, verdad? Y que dice, si tan solo tocara el borde de su manto, serías... Y va y por detrásito toca, y el Señor le dice, ¿quién me ha tocado? Y porque poder ha salido de mí, dice el Señor, ¿no? O sea, y ahí ella se identifica y le dice, tu fe te ha sanado, ¿verdad? Entonces, bueno, eso mismo se estaba viendo acá, ¿no? Que objetos tocaban a los enfermos y estos sanaban, ¿no? O también se nos cuenta como en el ministerio de Pedro también, ¿no? Aún él pasaba y su sombra tocaba enfermos y se sanaba a la gente, ¿no? Entonces, Dios usó a estos varones de una forma extraordinaria, ¿no? Bueno, qué gran diferencia, ¿no? Con los predicadores modernos, ¿no? Que comienzan a vender pañuelos ungidos o aceite de no sé dónde, ¿ya? Por aspectos económicos, ¿verdad? O sea, no ese es el tema, no ese es el tema. Aquí el punto es que había un respaldo de Dios en eso, ¿no? Aquí vemos que Pablo, por lo general, o sea, comenzaba su día trabajando. Él hacía carpas, ¿ya? Y parte de su indumentaria eran estos pañuelos o estos delantales que de alguna forma llegaban a personas y bueno, ahí se operaban estos milagros, ¿no? Pero al seguir leyendo vamos a ver un contraste en el punto 2, ¿no? Y ahora vamos al punto 2. Vamos a leer de los versos 13 al 16. Y vamos a leer llamado esta partecita contraste de poderes. ¿Ya? Y vamos a leer estos versos. Comenzamos con el verso 13. Dice, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por medio de Jesús a quien Pablo predica. Y el verso 14 dice, y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, hacía eso. O sea, nos está precisando quiénes eran los que hacían esto, ¿no? Eran los hijos de un sacerdote judío. ¿Ya? Verso 15. Dice, pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿No? Y verso 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjense ese contraste, ¿verdad? O sea, estos hombres simplemente querían hacer cosas mecánicas, ¿ya? Estaban invocando el nombre de Jesús y el de Pablo, pero no tenían ningún respaldo de poder. Era una religión realmente, una práctica religiosa sin el respaldo de Dios, ¿no?
estos exorcistas eran hijos de uno de los principales sacerdotes judíos que habían rechazado, realmente que habían rechazado a Pablo a un principio y se habían opuesto a sus enseñanzas, ¿verdad? Y pensaban que por sus palabras, por sus órdenes, por sus conjuros, no sé qué, el espíritu malo les iba a dejar a esas personas, pero no aprobaron el test, no aprobaron el examen, ¿no? Este espíritu inmundo que estaba poseyendo esta persona, bueno, los hizo salir corriendo, ¿verdad? Ahora, en este caso, este espíritu maligno les dijo que conocía a Jesús y que sabía quién era Pablo. ¿Ya? Los demonios conocen y tiemblan al Señor Jesús, ¿no? Y sabían quién era Pablo. Pero no reconocían ninguna autoridad en ellos y los humilló públicamente. ¿Ya? Y dice que esto se conoció en toda la ciudad de Éfeso. O sea, ustedes saben, cuando una ciudad es pequeña, van pasando la voz de un lado a otro y se cuentan todas esas historias, ¿verdad? Pero todo esto lo que hizo fue producir más bien un temor a Dios en la ciudad. Y eso fue de beneficio para la proclamación del Evangelio, ¿no? Como lo vamos a ver en el punto siguiente. O sea, fíjense, o sea, eso es lo que ocurrió. O sea, conocieron el hecho. O sea, vieron que realmente estas personas con su religión no podían contra un espíritu maligno. ¿Ya? Y vieron el contraste de pañuelos que sanaban o que liberaban simplemente al tocarlos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el punto 3 y vamos a ver desde el verso 17 al 20 y vamos a ver el temor a Dios y exaltación del nombre de Jesús y la palabra de Dios. O sea, eso es lo que nos está mostrando acá realmente Lucas, ¿verdad? Dice verso 17: y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Verso 18: también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban, ¿no? O sea, en el anterior verso realmente vemos que todos los habitantes de Éfeso supieron esto, ¿no es cierto? Pero aquí nos está diciendo que muchos de ellos que habían creído, ya estos sí eran ya creyentes, ellos comenzaban a confesar y declarar las cosas que practicaban así en lo oculto, ¿verdad? Verso 19: y muchos de los que practicaban la magia, o sea, nos está poniendo otra categoría de gente también, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Verso 20, y aquí están los resúmenes hermosos, digamos, que pone generalmente Lucas en todo el capítulo de Hechos. Dice: así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, bueno, habíamos visto en esa última categoría, habían muchos que simplemente renunciaron, quemaron esos libros, ¿ya? Y bueno, aquí realmente Lucas nos está resaltando que en esta ciudad se dio un genuino y potente mover de Dios.
o sea, no podía ser menos obvio, ¿verdad? En términos modernos decimos un avivamiento, podríamos decir así, pero no, ahí había un poder así muy, o sea, increíble de parte del Señor, ¿no? Y bueno, y nos resalta algunos resultados. Ya Lucas puntualiza algunas cosas que pasan ahí, que yo quisiera que no las dejemos pasar. Dice, las personas, al ser testigos, por un lado, del poder y la sanidad y la liberación, frente a la ineficacia de las prácticas religiosas, experimentaron un genuino temor a Dios. Ya ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Ya ahí se daba un genuino temor a Dios. El punto segundo que nos está resaltando Lucas, exaltaban el nombre de Jesús, ya porque se daban cuenta que en ese nombre solamente había autoridad y poder, ya no en otro nombre, en el nombre del Señor es que había poder y autoridad. Y vemos que acá que también que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, estaba poniendo una convicción de pecado que llevaba a la confesión de las cosas ocultas. O sea, ese grupo, ¿no? La gente comenzó a hablar y a confesar aquello que estaba ocurriendo en sus vidas y que practicaban, ¿ya? Y bueno, al final vamos a ver un poquito ese resumen, pero antes resaltamos esta cosa más que Lucas nos hace notar. O sea, este temor de Dios llevó a un arrepentimiento genuino a las personas que practicaban la magia. Ya, o sea, en esa ciudad, en ese lugar, había mucha práctica de la magia, ¿ya? Y se juntaron y quemaron todos esos libros públicamente. Y Lucas los evaluaba en 50,000 piezas de plata. ¿Ya? Para que solamente nos demos una idea, una pieza de plata era el jornal de un día de un obrero. ¿Ya? Entonces, bueno, era, qué bueno, no los vendieron estos libros, o sea, los quemaron, ¿no? Y bueno, y ahí vemos ese último verso 20, donde Lucas nos resalta que dice, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. O sea, nos está volviendo a remachar lo que nos había dicho en el verso 10 antes, ¿no? Que la palabra de Dios se movía con mucha potencia, mucha fuerza y prevalecía, ¿no? Porque el Señor la respaldaba. Bueno, queridos, la verdad es que yo oro al Señor para que el Señor nos permita, o sea, tener un temor de Él, un celo por Dios, por las cosas de Dios, ya, así muy genuino, ya, ese celo que realmente, que primero toque nuestras vidas, ¿no? O sea, como decía Jesús, o sea, no veas la paja o la viga en el ojo de tu hermano, o sea, perdón, la paja en el ojo de tu hermano, mira tu viga, ¿no? O sea, que miremos nuestras vidas, que Dios saque eso que está mal dentro de nosotros, ¿no? Y luego que Él nos vaya transformando a nosotros, que vaya tocando a nuestras familias, que vaya tocando a nuestros parientes, que vaya tocando a nuestra ciudad,
como estamos viendo acá. O sea, realmente era toda una ciudad que había sido impactada, o sea, de una forma así muy grande por el Evangelio, por la palabra del Señor, ¿no? Esa tenacidad de Pablo, ¿no? O sea, mientras los otros educadores o filósofos, qué sé yo, se iban a almorzar y a hacer una siesta prolongada, Pablo usaba esas 5 horas en ese lugar para hablar del Evangelio de Dios. Y eso penetró en toda esa ciudad, como vamos a verlo un poco más adelante también. Pero yo oro al Señor y quiero pedirles que oremos juntos, ¿no? Para que primero Dios nos toque con ese temor reverente. Algún momentito, si tienen oportunidad, lean Isaías capítulo 6. Es el llamado de Isaías. Y a veces aquí lo estamos cantando, ¿no? O sea, Isaías ve el trono de Dios y dice, realmente soy muerto, porque, bueno, un hombre de labios inmundos ha visto al rey. O sea, pensaba que era ya su último momento, digamos. Y ahí el Señor le habla y le dice, ¿a quién enviaré? ¿No? Y dice que un ángel toca sus labios con un carbón, ¿no? Y dice, envíame a mí. Bueno, ahí Isaías en capítulo 6, recuerden eso y léanlo, tiene un encuentro genuino con Dios. Y saben, todos tenemos que tener un encuentro habitual, diario, con el Señor así, tener un temor reverente, porque solo eso va a transformar nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos ahora al punto 4 y vamos a leer los versos 21 y 22. Aquí parecería que se hace un corte y se comienza a hablar de los planes futuros de Pablo. ¿Ya? Pero en estos planes vamos a ver realmente el corazón de misericordia que tenía Pablo y su gran perspectiva realmente, y su amor por el Evangelio, ¿no? Ahí vamos a ver realmente cómo Pablo tenía misericordia. Él había escuchado que iba a haber una gran hambruna en Judea y su propósito era colectar un dinero para llevarles a los hermanos pobres de Judea, lo cual él hace. Y los hermanos contribuyen para llevar y porque hubo una hambruna muy grande en Judea. Y también tenía un compromiso de discipulado. O sea, no es que plantaba una iglesia y se olvidaba de ella, no. O sea, plantaba una iglesia y la tenía en su corazón y iba a la siguiente y se iba poniendo metas, como vamos a ir viendo acá. Verso 21, veamos los anhelos de Pablo. Dice, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, debo visitar también Roma. Ya, fíjense, está yendo a largo plazo, ¿no? O sea, en lo que habíamos venido enseñando anteriormente, ¿se acuerdan? Él toca ciudades capitales muy grandes, o sea, ¿se acuerdan cuando Pablo estuvo en Atenas? Bueno, el emporio de la sabiduría, ¿verdad? Qué sé yo, ¿no? Y después vemos a Corinto, o sea, una iglesia, o sea, una ciudad así riquísima y bueno, él va tocando esas ciudades grandes, o sea, toca Atenas, toca Corinto, ahora está tocando Éfeso y su plan es
Ya después de ir a Jerusalén y visitar las otras iglesias, quiero ir a Roma, ¿no? Bueno, Roma era importante en sus planes, ¿verdad? Continuamos leyendo. Verso 22. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasmo, él se quedó en Asia por algún tiempo. ¿Ya? Y aquí nos toca aprender de este varón, de sus sueños, ¿no? O sea, veremos en qué soñaba Pablo. Y por contraste, veremos un poquito cuáles son nuestros sueños. O sea, ¿en qué sueñas? ¿Cuál es tu máxima meta aquí en este planeta, en esta tierra, en los días que nos quedan, verdad? ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno, Pablo tenía planeado visitar Macedonia, o sea, bueno, visitar nuevamente la iglesia de Filipos, ¿se acuerda que habíamos visto? ¿No? La iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea, y en acá ya quería ir a Corinto otra vez, y su propósito era discipular a esos hombres, ¿ya? Es más, desde que estaba en Éfeso y manda, como dice acá, a Timoteo y Erasmo, él escribió una carta para Corinto. Entonces, en su mente estaban estas iglesias, ¿ya? Bueno, y al ver también esa necesidad de Judea, él quería realmente ir allá a Jerusalén y quería bendecir a los hermanos allá. Bueno, estos son los sueños de este hombre increíble, ¿no? Y el Señor le concede llegar a Roma, pero no a su manera, ¿no? Sabemos que casi lo linchan en Jerusalén y al final tiene que apelar a su ciudadanía y apela al César y al final termina yendo como prisionero a Roma. Sí, Dios lo lleva. Y ahí le dan un presidio, o sea, podía estar en su residencia con un soldado y estaba ministrando y hablando y compartiendo y tiene oportunidad de llegar hasta la casa del César y a los guardias y bueno, a su forma el Señor le concede ese sueño, ¿no? Eso también puede ocurrir con nosotros, ¿no? O sea, queremos algo, queremos alcanzar algo, pero a veces Dios no lo hace a la manera, no lo hace a la manera nuestra, sino que Él lo hace a la manera de Él, ¿no? Entonces, yo te dejo pensando en eso, o sea, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Vamos al punto 5. En este punto 5 se nos relata un alboroto en Éfeso. ¿Ya? Verso 21. Dice, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Yo realmente me preguntaba, ¿qué significa eso de por motivo del camino? Y en otras partes sí se menciona por el camino. Bueno, cuando estamos hablando del camino es el cristianismo, es el discipulado cristiano. ¿Ya? Parecía fuera de lugar ese verso, pero nos está diciendo que la causa era la predicación del Evangelio. ¿Ya? Y era la predicación de Cristo que se produce este problema. Y claro, nos pondremos a pensar, o sea, Éfeso es una ciudad totalmente entregada a la idolatría y tiene un templo enorme allá
que todos los turistas, que toda la gente viene, lo visita y es la diosa más venerada de ese lugar y de la provincia de Asia también, como vamos a mirar, ¿no? Entonces comienza a haber como un choque, ¿no? Aquí vamos a poderlo apreciar eso en detalle. Y bueno, vamos al verso 24 y voy a tratar de ir más rapidito acá. Leyendo del 24 al 26, o sea, vemos que había un tal Demetrio, y este hombre lo que hacía era templos o sea, templecitos, o sea, como artesanías, ¿ya? Del templo de Diana, o de la misma Diana, ¿no? Y hacía estas artesanías de plata. Y bueno, él reúne a todos los de su gremio, ¿ya? Y también los que tenían oficios semejantes. Vamos a ver que este es un hombre muy hábil, ¿no? Un buen sindicalero era este hombre, ¿eh? De los que conocemos nosotros también. Y bueno, él comienza a decirles, los reúne y les dice, ustedes saben que nuestra prosperidad, en el verso 25, depende sobre este comercio, ¿no? O sea, he saltado un poquito versos, pero los reúne y les dice, estamos dependiendo de este comercio, ¿ya? Y voy a leer el verso 26. Y aquí hace una alusión directa a Pablo. Dice, y veis y oís, no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Ya ese es el punto que está diciendo este Demetrio. Ya, fíjense, este es nuestro objetivo. Este hombre está hablando eso acá y en toda la provincia de Asia. Ahora vamos al verso 27. Y aquí es muy hábil al torcer la cosa. Dice, y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino de que ella, hasta probablemente ahí estaba apuntando ahí al templo y a la diosa Diana, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. ¿Ya? Fíjense la habilidad de este hombre. Está manipulando a los artífices y a los obreros, ¿ya? Y les está diciendo, bueno, Pablo ha persuadido a mucha gente y le ha dicho que los dioses hechos con las manos no son dioses. Y les decía también, corremos el riesgo de que nuestro oficio caiga en descrédito. O sea, de que perdamos nuestra ganancia. Y dice también de que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Bueno, ahora fíjense la reacción. Dice el verso 28 y el verso 29. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo, grande es Diana de los Efesios. O sea, había tocado la fibra de estos hombres, ¿verdad? Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se precipitaron en el teatro y arrastraron consigo a Gayo y Aristarco. Perdonen. Dice, y los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Bueno, y aquí vamos a ir viendo algunas cosas.
O sea, toda esta gente que levanta, se va a un coliseo donde se reunía la ciudad, ¿ya? Y arrastran, dice, a Gayo y a Aristarco. Entonces, ahí ya vemos una muchedumbre, ¿no? O sea, toda una revuelta. Y en esa instancia, Pablo, miren la valentía de este hombre, ¿no? Quiso ir a la asamblea, pero los discípulos no se lo permitieron. Y dice, y también algunos asiarcas en el verso 31, se refiere a autoridades de Éfeso. O sea, fíjense hacia qué ámbitos había llegado Pablo también. Que eran amigos de Pablo, enviaron repetidamente mensajes diciendo que le rogaron que no se aventure a ir al teatro. ¿Ya? Y dice ahora el verso 32. O sea, fíjense lo que se estaba dando allá. Ahí vemos una multitud totalmente confundida. Unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía la razón por la que se había reunido, ¿verdad? Verso 33, y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, o sea, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos y comenzaron a gritar por 2 horas: grande es Diana, Dios de los Efesios. Imagínense eso por un minutito, por favor. O sea, realmente había un revuelo terrible allá, ¿no? Ahora, miren cómo es Dios acá y cómo protege Dios a Pablo a través de un oficial, de una autoridad. O sea, se para el secretario del consejo de esa ciudad. Y dice, después de clamar a la multitud, les dice, y les va a decir 5 puntos, así muy concretos, ¿ya? Les dice: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Ya le está diciendo, ¿acaso alguien está dudando de esto? Les pone ese primer punto. El segundo punto, dice, puesto que estos hechos son innegables, tienen que guardar con cordura y no hacer cosas precipitadamente, les dice. ¿Ya? Y va a un tercer punto, o sea, en otras palabras, calma. ¿Ya? Y va a un tercer punto. ¿Por qué habéis traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman con nuestra diosa? O sea, ahí estaba diciendo, estos hombres son inocentes, ¿por qué los han traído? O sea, no hay una acusación contra ellos específicamente. Un cuarto punto, y les dice, así pues, si Demetrio y los artífices tienen alguna queja contra alguno, los tribunales están abiertos, ¿ya? Y los procónsules dispuestos, y pueden acusarse unos a otros, dice. Y si eso no basta, pues en asamblea legítima se puede resolver otra instancia, les dice en el verso 34. Y aquí es muy hábil el secretario, realmente les dice, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición. Ya, recuerden, estaban bajo el gobierno romano, en relación con todo lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto,
y por ello no podemos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Bueno, miren cómo Dios obró en esta oportunidad, ¿no? O sea, no usó a Pablo, usó a un secretario muy hábil que sabía muy bien de su oficio. Y realmente este hombre, bueno, eh, arregló todo este problema, ¿no? Ahí vemos la protección de Dios, ¿no? La protección de Dios para Pablo. Y después vamos a ver que Gayo y Aristarco estaban acompañando a Pablo en otro de sus viajes y estaban caminando con él, o sea que tampoco hubo más problemas con ellos, ¿no? Bueno, ahora un poquito como algunas conclusiones. O sea, estemos conscientes de que realmente la palabra de Dios es la única que puede transformar vidas, ¿no? Y el Señor solamente por su palabra y por su espíritu puede cambiarnos a nosotros de verdad, a nosotros y nuestra ciudad. Y Dios nos dé esa gracia y Dios alcance también esta nuestra ciudad. Amén. Bueno, queridos, acompáñame orando al Señor. Padre, muchas gracias. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Señor, tú has obrado antes y lo puedes hacer ahora también. Tú, así como tú has hecho en el pasado, también lo puedes hacer en el presente, Señor. Y te rogamos por nuestras vidas. Te rogamos por esta iglesia, por esta pequeña comunidad, Señor. Que nos transformes, que nos cambies de dentro, Señor, hacia afuera, Señor. Que en nuestras vidas realmente se pueda ver un genuino arrepentimiento, Señor, y que podamos buscar lo tuyo, Señor, buscar tus cosas, Señor, y que podamos como Pablo, Señor, el soñar para que otras vidas puedan alcanzar tu reino, Señor. Señor, concédenos esta gracia, Señor. Fórmanos un equipo, haz de nosotros un ejército, Señor. Señor, danos esa gracia. Danos esa gracia, por favor. Danos esa gracia, Padre. Tú bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice, Señor, cada uno de los hermanos que se está reuniendo en esta ciudad, Señor. Y haz tu obra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Que el Señor les bendiga y siga bendiciendo su palabra. Vamos a pedir a los